Qué grato es tenerlos aquí, qué grato tener estas visitas tan hermosas, nos bendicen. Hay caras conocidas, muy conocidas. Bueno, bendito sea el Señor que nos reúne y bueno, nos da de su gracia bendita que nos fortalece y que nos da ese gozo precioso de poder estar en reunión, en comunión los unos con los otros y poder participar también ya de la Santa Cena, preciosa comunión, de estos cantos tan hermosos que hemos tenido, de esta alabanza, de estas oraciones, y también el Señor también quiere que participemos de esa enseñanza suya, de su palabra, de su bendita palabra, de su santa palabra. Nosotros hemos venido como iglesia local en Suba estudiando la segunda carta de de Pablo a Timoteo, y pues en estas semanas hemos avanzado hasta el capítulo primero, o sea, ya estuvimos viendo lo que constaba el capítulo primero hasta el versículo 18, y hoy ya continuamos con la parte correspondiente al capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo a Timoteo. Y recordamos, bueno, para el contexto de mis hermanos que no han estado en esta enseñanza en estos días, el ambiente en la iglesia en Éfeso es un ambiente duro, difícil, porque pues hay maestros de la palabra, que son maestros que se han desviado de la palabra, que han querido contaminar la palabra, que han querido poner otras enseñanzas que no son de la sana doctrina, y han tratado de desviar a los fieles que están en la iglesia en Éfeso. Y ahí está un joven, precioso joven, que se llama Timoteo, que ha sido instruido desde muy pequeño en las Escrituras, al cual también ha conocido Pablo, y Pablo lo viene conociendo desde hace ya tiempo, y ha sido instruido directamente desde su niñez por su abuela Loida y por su mamá, que se llama Eunice, y ha sido bien instruido en la fe, tiene una fe firme, tiene una instrucción de la palabra de Dios correcta, sana. Y Pablo pues lo conoce ya desde tiempo atrás. Estamos más o menos hacia el año 66 de la era cristiana, y el ambiente es complicado también en Roma. Pablo está en la cárcel en Roma. Pablo está ya a punto de ser sacrificado. En este momento ya en las postrimerías de la vida de Pablo. Entonces Pablo es solícito para decirle a Timoteo que le encarga unas cosas importantísimas, y ese encargo es el de la sana doctrina. Ese encargo, decían en el primer capítulo, estábamos viendo que le decía a Pablo que guardara el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cuál es ese buen depósito? Ese buen depósito nada menos que es el Evangelio, la doctrina sana, el Evangelio verdadero, el verdadero Evangelio que él conoció desde su niñez. Entonces, que no se desvíe, que no deje desviar ni una coma ni una tilde de ese Evangelio que es en Cristo Jesús. Entonces le dice que retenga esa forma de las sanas palabras que ha anunciado Pablo, y que Timoteo las ha escuchado durante mucho tiempo, y que ese depósito lo guarde como un tesoro. Le ha dicho, decía en el versículo 9, en el capítulo 1, dice, ¿quién nos salvó? Se refiere a nuestro Dios, nos salvó y llamó como un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Le estaba diciendo, Timoteo, mira esa gracia fue dada desde antes de los tiempos, de los siglos, y es en Cristo Jesús, nos fue dada esa gracia, y a nosotros nos llamó, nos salvó primero que todo, pero también nos llamó a un llamamiento santo, y ese llamamiento santo requiere un compromiso, ¿cierto? Entonces le está recordando a Timoteo, acuérdate de estas cosas, guarda este buen depósito de las sanas palabras, retén la forma de las sanas palabras, este buen depósito que tú has adquirido, guárdalo como un tesoro. Pero entonces viene ahora el segundo capítulo. En el segundo capítulo ya Pablo está mostrando, ¿sí? Está ya anunciando que el buen depósito debe ser transmitido. Le dice a Timoteo, bueno, este buen depósito está bien guardado, pero ahora también tú tienes que comunicarlo a otros, ¿sí? Porque esto no es para que se quede en ti, esto es para que se trascienda, esto es para que de generación a generación vaya siendo transmitido de una manera auténtica, así como tú lo has escuchado y tú lo has aprendido. Entonces retomamos esa palabra en la segunda capítulo de la segunda epístola de Timoteo, y en el versículo 1 dice así. Bueno, vamos a ir del versículo 1 al versículo 7 en esta ocasión. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, dice el versículo 1. Ese tú pues indica que había algo anteriormente que le venía diciendo, porque cuando uno dice tú pues, está refiriéndose a una cosa que venía con un antecedente. Y ese antecedente que venía diciéndole, Pablo le estaba animando a Timoteo que no fuera a desviar, que no fuera a dejar de llenarse de esa pureza del Evangelio, que no lo dejara contaminar por esas otras doctrinas incorrectas que estaban metiéndose en medio de la iglesia. Y entonces le había dicho anteriormente que mirara el ejemplo en Onesíforo. Onesíforo era también un buen discípulo que había ido de Efesios, había ido hasta Roma y había buscado a Pablo y lo había confortado, lo confortó muchas veces. Ese ejemplo, que siguiera ese ejemplo de Onesíforo, que estaba firme en esa fe y y se había acordado de Pablo y lo había confortado ya desde semejante viaje que había hecho desde ese Éfeso hasta Roma, donde él estaba preso. Y que decía también en el versículo 17, dice: cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concede el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Entonces, lo que está haciendo Pablo, en otras palabras, es diciéndole a Timoteo: hombre, confórtate, reconfórtate, toma fuerzas, ¿sí? No te dejes desanimar, la pelea es dura, tú eres joven, pero tienes lo esencial, tienes al Señor, tienes la palabra, tienes el Evangelio verdadero, tú no te has dejado desviar y no te dejarás desviar de la palabra. Le está diciendo: tú pues, hijo mío, mire, lo trata como un hijo. Realmente no es el papá, pero lo ve como un hijo, porque así quiere, le va a dar un mandamiento, como vamos a ver, pero ese mandamiento quiere que lo reciba como si fuera de padre a hijo, con ese amor de padre a hijo. Le dice: yo siendo digamos, alguien que te enseñó a ti también, tú eres discípulo mío, pero yo te lo digo como padre, te digo a ti estas cosas que te van a beneficiar a ti, que van a beneficiar a muchos. Guárdalas y también transmítelas. Entonces dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando le dice esfuérzate, le está diciendo a Timoteo que se conecte a una gracia que no es de él, que es una gracia que es en Cristo Jesús, que Él es el poderoso, el Señor Jesucristo es el que tiene el poder y es el que también transmite la gracia. Le dice: esa gracia, esa gracia fortificante, que no es más sino
la manifestación del poder del Señor Jesucristo, esa puede estar en ti permanentemente, pero tú tienes que buscarla. Timoteo, tú tienes que buscarla y conectarte a la gracia. Tienes que estar conectado todo el tiempo, tienes que buscarla, porque la gracia es solamente a través de el Señor Jesucristo. No la busques en nada más sino en el Señor Jesucristo. Esa gracia que fortalece, esa gracia que te da esa aptitud, ese poder para ministrar y para comunicar el Evangelio, para comunicar del poder del Evangelio. Eso solamente lo puedes encontrar en el Señor Jesucristo. No más, no busques más, sino en Él, porque Él es el dueño y el amo, y Él es el Rey y el Señor de señores, y Él es el que ha ido a la cruz y ha hecho ese sacrificio y está a la diestra del Padre, como cantábamos ahorita. Entonces, esa es la primera, el primer digamos, la primera comunicación que le da Pablo a Timoteo, invitándolo a que no se le olvide que tiene que estar siempre conectado con esa gracia, y que en esa gracia él puede obtener ese poder que necesita para no acobardarse, para manifestar, para predicar ese evangelio, para no desistir, para siempre estar comunicándole a los demás esa doctrina verdadera, esa doctrina pura, esa doctrina sin mancha, que es el buen depósito del que le venía hablando en el primer capítulo. Recuerda a Pablo también, recordemos que también Pablo le había sucedido algo similar, y que él había estado también en dificultades, y que sus fuerzas se habían agotado, y entonces en ese momento Pablo le pide mucho al Señor, mucha fuerza, mucha fortaleza, y el Señor le dice veamos en 2 Corintios 12:9, está ahí esa parte. 2 Corintios 12:9, podemos leer, dice así, dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. A esa gracia, esa es la que se refiere Pablo, indicándole a Timoteo que se esfuerce, que busque la gracia, que se esfuerce, esfuérzate en la gracia. Mire, también había padecido Pablo por esto, había pasado por Pablo por esto y había padecido, pero entonces el Señor le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué hermoso, ¿no? Cuando uno reconoce, esto es para nosotros, para cada uno de nosotros, qué hermoso es cuando cada uno de nosotros reconocemos que nosotros no tenemos en nosotros ninguna posibilidad. En nuestras fuerzas no podemos hacer nada para el Señor. Nuestras fuerzas son vanas para el Señor, nuestras fuerzas humanas son inútiles para Él. Nosotros, cuando nos declaramos que somos inútiles para Él, que nuestras fuerzas no podemos lograrlo, ahí en ese momento empieza a ejercerse el poder del Señor, la gracia del Señor, porque nosotros en ese momento de reconocer nuestra debilidad, y que no tenemos absolutamente nada en nosotros que pueda ayudar a la gracia del Señor Jesucristo, en ese momento se abre el camino para que esa gracia del Señor pueda actuar en nosotros. Entonces así mismo le decía Pablo a Timoteo, esfuérzate en esa gracia, porque Pablo también decía, completando el versículo que estamos leyendo, además de decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le decía nuestro Señor a Pablo, decía, por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso lo vivía Pablo, eso se lo está transmitiendo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia, pero esa gracia es solamente en Cristo Jesús. Declárate tú imposibilitado en tus fuerzas. Asimismo, cada uno de nosotros nos declaramos imposibilitados en nuestras fuerzas cuando queremos hablar del Señor, cuando queremos predicarle a alguien en la calle, o cuando podemos decir en la familia o en medio de nuestro trabajo que pues el Señor es el Rey y el amo, y es el que dio su vida por nosotros. Entonces así podemos también
con esa gracia que nos fortalece, que nos da el Señor Jesucristo, con esa gracia también podemos comunicar a nosotros el Evangelio a los que están perdidos. Podemos en nuestros medios, en nuestra vida común, en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, en medio de los vecinos, en nuestras familias, podemos decirles a ellos, comunicarles lo que Cristo ha hecho por nosotros y que también lo ha hecho para cada uno de los que quieran creer y los que estén dispuestos a creer en ese sacrificio salvífico del Señor Jesucristo. Bien, entonces esa parte primera de esa gracia a la cual está exhortando Pablo a Timoteo es la que mueve a todo fiel creyente. Esa gracia santificante y esa gracia fortificante la mueve a todo fiel. Es movido por la gracia de Dios para que pueda actuar en el nombre de nuestro Señor en las cosas a las cuales el Señor le haya indicado a cada uno. Cada uno tiene en su interior ese llamado y el llamado que nos dio el Señor para servirle a Él y de una forma distinta. A cada uno de una forma nos ha hecho el Señor, nos ha puesto para servirle de una forma distinta a unos, orando, a otros adorando al Señor, a otros predicando, a otros evangelizando, pero de alguna u otra forma nos ha dado gracia el Señor para que nosotros podamos comunicarle a otros esa gracia y ese poder del Evangelio a través de la palabra, a través de los cantos, a través de las alabanzas, a través de las oraciones. Así es como también lo manifiesta Pablo. Entonces miremos en 1 Corintios, en el capítulo 15, nos dice lo siguiente, en el versículo 10, aprendemos lo siguiente. 15, versículo 10. Correcto. Dice así. Miren lo que dice de la gracia. Esto tan hermoso. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, ¿quién es el que trabaja? Él en nosotros, ¿cierto? Él es el que hace la obra en nosotros. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Simplemente disponernos. Y nosotros debemos ser totalmente transparentes delante de Él, decir, Señor, yo no tengo nada que aportar de mis fuerzas humanas. No puedo con mis fuerzas humanas ayudarte a la obra. No puedo. Yo soy totalmente inútil en mis fuerzas humanas, pero soy útil para ti como tú lo quieras hacer. Tú en mí, Señor Jesucristo. Tú vienes a mí y en mí puedes hacer, en mí tú haces la obra. Tú la haces porque tú eres la fuente de ese poder y esa gracia fortificante es la que me hace a mí tener esa fortaleza para hablar de ti, para hacer testimonio tuyo, Señor. Esa gracia que es en Cristo Jesús, Él la ha prometido desde antes, desde siempre. Como leíamos aquí, desde antes de la fundación del mundo. Esa gracia estaba ya, esa gracia ya estaba prevista para cada uno de nosotros que fuimos escogidos por Dios. Él nos escogió a nosotros, pero nos dio esa gracia desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más podemos aprender aquí de Cristo Jesús, que es la fuente de esa gracia? Él también lo ha dicho así. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Lo repasamos por allá en Juan 15, lo hemos aprendido, lo hemos escuchado, pero es bueno leerlo de nuevo para que tengamos en cuenta ese acompañamiento del Señor Jesucristo siempre, que estemos pegaditos a Él para que de esa forma nosotros podamos andar en Él y serle fieles a Él. Entonces miremos en Juan 15. Dice así, en el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, fíjense esa condición, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces nos está confirmando aquí nuestro Señor que es definitivamente Él en nosotros. Si nosotros estamos conectados a Él, permanentemente fortaleciéndonos en Él, conectados de esa gracia bendita y fortificante, es que nosotros podemos hacer algo, porque sin Él no somos nada, sin Él nada podemos hacer, absolutamente nada. También en Filipenses 4:13, acordémonos de esas palabras preciosas, esa palabra preciosa que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la gracia del Señor. Todos tomamos de esa fuente, porque sin esa fuente, si no estamos conectados a la fuente, no servimos para Dios, no servimos para el Señor, no servimos. Si estamos conectados permanente y dependemos del Señor y nos declaramos solamente su canal, pero no nosotros que aportemos con nuestras fuerzas humanas, sino que Él sea en nosotros, así de esa forma nosotros podemos decir todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. También recordamos en Isaías, vamos a ver a Isaías 40:29, también esa fortaleza. Dice así en Isaías 40:29. Dice, Él, mire esto es paradójico también, humanamente paradójica, para el humano no es muy comprensible esto. Él da fuerza al cansado. ¿Sí? O sea, no, humanamente, si está cansado, ¿cómo va a sacar fuerzas? Eso no es posible, no es humanamente posible. Pero las fuerzas que vienen aquí, las que está refiriendo, son las fuerzas de Él, de su gracia, la fortaleza que nos pone a nosotros cuando estemos cansados. Él, si acudimos a Él, Él está dispuesto a darnos esa fuerza. Y dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. También eso, humanamente hablando, es imposible. Cuando uno dice, cuando el que no tiene ninguna fuerza, ¿cómo va a multiplicar? Digamos, está en 0 fuerzas y nosotros sabemos que por la matemática todo multiplicado por 0 pues da 0. Pero las fuerzas del Señor, fíjate, la fuerza del Señor es la fuerza del Señor en el discípulo o en el creyente que no tiene fuerza ninguna, sí multiplica. Y Él es el que pone esas fuerzas, pero son las fuerzas del Señor. Qué lindo es esto, la gracia que fortalece, la gracia que fortifica y que nos da ese ánimo y esa fuerza para rendir, para obedecerle al Señor y para serle fiel y para ser un canal de bendición, un canal de bendición para otras personas que puedan también recibir de ese mensaje precioso de la palabra. Bueno, pasemos al siguiente versículo. Dice el siguiente versículo, que es el versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Estamos acordémonos que estamos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando yo leí esto, inmediatamente se me hizo la imagen del Señor dándole la última instrucción a sus discípulos antes de ser ascendido. ¿Recuerdan? Cuando ascendió a los cielos, inmediatamente antes, en Mateo 28 nos recuerda esto. Dice en Mateo 28 así. En el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor promete estar ahí, pero también hay que cumplir la gran comisión, ¿cierto? Esa es la gran comisión. Y Pablo le está recordando a Timoteo esa gran comisión. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo, ¿de dónde había recibido el evangelio? ¿De quién había recibido? Del mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque Pablo había dicho, yo esto no lo he recibido de hombre alguno,
ni de comunicación de mente humana alguna. Lo he recibido directamente del Señor Jesucristo. Y entonces le dice a Timoteo, todo esto que yo he aprendido directamente de nuestro Señor y que lo he comunicado y que tú me has escuchado durante mucho tiempo, y que tú estuviste conmigo en Macedonia, estuviste conmigo en Acaya, en las iglesias, en las diferentes iglesias, en Corinto, en Filipos, en todas estas iglesias en Macedonia y en Grecia y también en Asia Menor, en Asia. Todo esto que tú has aprendido de mí, delante de muchos testigos, es el fiel evangelio que yo he recibido del Señor. Entonces a ti también te lo encargo para que tú lo pases, lo transmitas de una manera fiel. Y tú tuviste muchos testigos, porque tú estuviste conmigo y escuchaste muchas enseñanzas acerca de la sana palabra. Esos testigos también te van a ayudar a ti para que tú también transmitas de una manera fiel esta palabra a otros. Y entonces a ti te encargo, porque tú eres un discípulo mío que ha demostrado fidelidad, que tu fe es firme, que tu fe es verdadera, que tú tienes esa fortaleza que viene del Señor para que tú también encargues a otros este ministerio de predicar la palabra, de transmitir el evangelio, de transmitir el auténtico evangelio, que es el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Ese evangelio auténtico, tú tienes ese encargo de transmitirlo también a otras personas, y eso es lo que tú debes prepararte ya en este momento. Yo estoy listo para partir, pero tú tienes el encargo ahora. Tienes que hacerlo, tienes que comunicarlo, tienes que preparar a otros hombres para que esos otros hombres también, creyentes, fieles, tienen que también comunicarlo a otros, y así sucesivamente, para que se cree una cadena de tal manera que sea transmitido y no se pierda este testimonio precioso que es la palabra del Señor, esta bendita gracia de la cual ya te he hablado. Necesitamos que eso sea comunicado a otros, para que estos otros también sean capacitados y puedan comunicarlo en una forma sucesiva, de generación en generación. Entonces Pablo definitivamente estaba enfocado en que el evangelio fuera no solamente guardado auténticamente, sino que también además fuera transmitido de una manera fiel. Y esa fidelidad la veía totalmente en Timoteo. Timoteo era un fiel discípulo, era un fiel colaborador, y tenía esas capacidades para guardar ese testimonio y además de eso comunicarlo. Pero le dice Pablo, le dice Pablo a Timoteo, cuídate de que se lo encargas a hombres fieles. Tiene que ser hombres fieles. ¿Quiénes son los hombres fieles y los creyentes fieles? Son los que han mostrado de verdad fidelidad, compromiso, los que tienen realmente convencimiento de que de que están totalmente entregados, totalmente convencidos de que el evangelio es la fe verdadera, la fe preciosa y la fe auténtica, de que van a transmitir ese mensaje tal como lo ven enseñando Pablo, y de una manera auténtica, de una manera firme y de una manera transparente. Entonces, ese encargo a hombres fieles, esos hombres fieles tienen que también con su vida mostrar que son hombres de confianza, hombres de fiar, hombres a los cuales se les puede confiar la palabra, porque son hombres que tienen compromiso y
que tienen hombres que son decididos, hombres que han mostrado realmente una entrega completa realmente para este ministerio. Entonces, eso le dice Pablo a Timoteo. Tú sabes, tú puedes conocer, tú tienes gracia en el Señor y tú puedes identificar quiénes son esos hombres dignos de confianza que tienen el Espíritu Santo y que muestran con su vida, con su ejemplo de vida y con su testimonio a quienes les puedes también encargar. Todo este encargo de la palabra también les puedes comunicar a ellos y los puedes ir preparando para que sean también igualmente idóneos para transmitir a otros esta enseñanza. Asimismo, entonces, esto lo hizo Pablo, también lo había hecho, lo había comunicado a muchos discípulos. Este encargo lo había hecho con mucha debilidad y temor y temblor, porque siempre teniendo en cuenta que esa gracia provenía de nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo siempre en medio de tanta dificultad. En medio de muchas dificultades, sabemos cómo Pablo sufrió tantas penalidades predicando la palabra, llevando la palabra a todas esas iglesias en Macedonia, en Grecia, en Asia, de una manera con una fortaleza, con una gracia preciosa, pero también siempre sabiendo que la obra la hacía era el Señor y no la hacía él. No era el poder de ningún no era ningún poder humano que había en él, sino que era el poder de nuestro Señor Jesucristo que había en él. Es así como entonces le hace este encargo, le recuerda esa gran comisión y compromete a Timoteo en esta tarea preciosa de preparar también a otros para que comuniquen lo que es el verdadero evangelio, y esa verdad, ese precioso buen depósito sea siempre conservado y sea siempre mantenido como auténtico de unos a otros y de generación en generación. Dice en el versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿cierto? Viene entonces Pablo a hacer unas metáforas en este momento. La primera metáfora que le pone, que le da Pablo a Timoteo es la de un soldado. ¿Cómo se debe preparar un soldado? Un soldado sabemos que se prepara para la batalla, y cuando va decidido a la batalla va en su uniforme, con su arma, va preparado, va fortalecido, sabe el soldado que está preparado para luchar, está decidido para luchar, y la lucha es poderosa, la lucha es hasta, si es posible, la muerte. Entonces le dice, en otras palabras, a Pablo a Timoteo, que esté preparado para sufrir, porque un soldado no va a la guerra para estar en comodidades, no va a la guerra para estar durmiendo en una cama, no para comer rico, sino va a estar seguramente en una carpa o durmiendo de pronto en el piso y comiendo de pronto regular o mal, recibiendo instrucciones de una manera rígida, fuerte. No va a ser tratado así suavemente, sino va a ser tratado como se trata en la milicia. Entonces eso le está diciendo: sé fuerte, dice, sufre. Tú estás dispuesto a sufrir, debes estar dispuesto a sufrir como sufre un soldado. Eso de la milicia, ese lenguaje de la milicia era muy común también en ese tiempo, porque pues estaba Pablo en ese ambiente de la cárcel, y obviamente estaba rodeado de guardas romanos. Entonces pues era una manera de expresarle a Timoteo: esos soldados tienen un compromiso también, y esos soldados están bien armados y están siempre en esa tarea de rendirle cuentas a su jefe directo, a su comandante directo, pero están dispuestos a todo, y están sufriendo
no están en un ambiente muy cómodo. Así como sucede en esa milicia, así te digo a ti que tú debes esforzarte y que tú también debes estar dispuesto a sufrir como sufre en la batalla los soldados. Ese sufrimiento de Pablo que dice, lo podemos también recordar, podemos ir a 2 Corintios, que me acompañen mis hermanos en 2 Corintios, en el capítulo 11. 2 Corintios 11, más o menos desde el versículo 23. Dice así: son ministros de Cristo. Bueno, viene hablando de esos sufrimientos que Pablo ha tenido como apóstol. Entonces dice, podemos sí, desde el 23 dice, son ministros de Cristo, como si tuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Hay que sufrir. Esta gran comisión, esta preciosa bendición que tenemos nosotros, este precioso labor que tenemos nosotros, que el Señor nos ha encomendado, la vamos a hacer, pero hay que enfrentarnos. Ya es que hay que tener en cuenta que tenemos que enfrentarlo con estas luchas, con estos sufrimientos, como sufre también los soldados en la batalla. Así es esta tarea, así es. La tarea no es fácil. La tarea de transmitir el Evangelio no es fácil. No es fácil. No hay un campo fácil, no hay un campo en que uno diga está todo abierto, el camino está dispuesto. No es así. Vamos a encontrar muchas dificultades, muchos se nos opondrán. Entre la familia también se nos van a oponer. La misma familia también tendremos personas que de pronto se opongan. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque pues esa es la voluntad del Señor. Esa es la gran comisión que nos ha puesto a nosotros de predicar su palabra, ¿cierto? Bueno, continuamos en ese versículo. Estábamos en el versículo 3, 4. Vamos a empezar el 4. Entonces dice así el 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sigue ese mensaje de milicia, ¿cierto? Sigue el mensaje de soldado, ese soldado que tiene como fin agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldados? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos ese agrado de servir al que nos tomó por soldados. Nosotros en esa milicia que estamos enfrentando, nosotros debemos tener como firme que estas cosas, dice, que se refiere a los negocios de la vida, no son nuestra prioridad. Las cosas de la vida, nosotros obviamente que estamos pues participando en las cosas
que son del mundo, pues tenemos un trabajo, tenemos unas obligaciones, tenemos unos compromisos, tenemos unos negocios, tenemos cosas que hacer en la vida cotidiana, en la vida secular. Pero lo que está diciendo Pablo, que no nos dejemos enredar de esas cosas, que no nos dejemos comprometer con esas cosas que no sean la prioridad de nuestras vidas, que la prioridad de nuestras vidas es el Señor y que nosotros tenemos que tener como primero a Él, su enseñanza, su palabra y ser transmitida a otros, ¿sí? En la oportunidad que tengamos la podamos transmitir a otros y que no dejemos de dedicar tiempo a eso. Si nosotros vemos que alguna ocupación en nuestras vidas, en nuestra vida secular, en nuestros trabajos, en nuestras actividades de la vida, nos están quitando la oración, nos están quitando la lectura, nos están quitando el tiempo para conocer de Él, para estar en las reuniones, para estar en la comunión con los hermanos, para estar, conectados con todo esto de la enseñanza del Señor Jesucristo, de su palabra, de su gracia. Si vemos que las actividades de nuestra vida están distrayendo, ahí se prende el bombillito. Entonces en ese momento decimos, nos estamos dejando enredar con las cosas del mundo, ¿cierto? Ahí en ese momento nos estaríamos dejando enredar con las cosas del mundo. Y entonces Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros también que tengamos cuidado con eso, que no nos dejemos enredar con las cosas del mundo, que nos quiten, que nos distraigan y que nos alejen de estar conectados con Él, que estar conectados con esa palabra, con ese aprendizaje, con ese conocer permanente del Señor Jesucristo y con también la misión nuestra de predicar su palabra, ¿cierto? De comunicarla a otros. Versículo seguido es el versículo 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. En esta parte ya hay una segunda metáfora. Ya el ambiente lo traslada Pablo a un ejemplo en cuanto al atleta, ¿cierto? El atleta se prepara, sabemos que un atleta tiene un compromiso, tiene un objetivo y se ha propuesto ese objetivo de ganar. Y cuando se ha propuesto ganar, para llegar a esa corona, para llegar a que sea... a que le pongan esa medalla de primer puesto, se ha preparado desde mucho tiempo antes, se ha preparado con muchas horas, de mucho sacrificio, de mucho desvelo también, o de mucha preparación, de mucha disciplina también, de mucha entrega. Entonces, así mismo, en ese ejemplo que le da Pablo a Timoteo, le dice, así mismo, nosotros, tú, asimismo debes tú procurar con esa preparación, con esa lucha, con esa entrega, con ese compromiso, con ese ánimo también y con esa vocación, tú debes luchar como ese atleta, poniendo ese objetivo que es agradarle al Señor Jesucristo. ¿Y cómo agradarle? Obedeciéndole en todo, siguiendo sus reglas. Dice aquí, luchando legítimamente. Cuando dice luchando legítimamente, se refiere a cumplir sus mandamientos. El Señor decía que el que hace la voluntad del Padre es el que hace sus mandamientos, ¿cierto? El que realmente es agradado, o el que realmente agrada al Padre es el que cumple sus mandamientos. Si nosotros cumplimos sus mandamientos, pues estamos agradando al Señor. ¿Cómo cumplimos sus mandamientos? Luchando, esforzándonos con las fuerzas que nos da Él, pero haciéndolo permanentemente como lo hacen, como lo hacían como lo hacen los atletas que por un objetivo están permanentemente en ese entrenamiento, permanente dedicados, que tienen que abstenerse de muchas cosas, que tienen que hacer sacrificio por muchas cosas, por alimentos, por guardar una dieta, estar en entrenamiento permanente. Asimismo es la lucha espiritual. La lucha espiritual se hace con esfuerzo y se hace con un esfuerzo
permanente, permanente, y además de eso, cumpliendo completamente las reglas. Dice, cualquier deportista que no cumpla reglas es eliminado, es sacado, ¿cierto?, de la competencia. Asimismo, nosotros cumplimos las reglas cabalmente. ¿A qué reglas se refiere este mensaje de Pablo a Timoteo? Se refiere a que nosotros debemos conocer la palabra y con el conocimiento de la palabra también debemos cumplir esos mandamientos que nos ha dado el Señor. Cumplirlos para ser, para buscar y llegar a ese premio, a esa conquista por la cual estamos luchando, ¿cierto? Nosotros en este momento estamos con ese compromiso de transmitir la palabra, de transmitir el mensaje del Señor Jesucristo, transmitir ese evangelio precioso, pero tenemos que hacerlo legítimamente. Legítimamente, nuevamente, es sabiendo que el Señor nos ha dado unos mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos y que nosotros podemos cumplirlos porque tenemos esa gracia de la cual estábamos hablando, y con esa gracia nosotros, ayudados por esa fortaleza con la que el Señor nos ha dado a nosotros, Él en nosotros produce ese resultado. Nosotros podemos serle fieles al Señor, cumplir sus mandamientos, poder luchar legítimamente en esta tarea de llevar su evangelio y de ser ejemplo para los demás, y con eso nosotros podemos cumplir legítimamente con esos mandamientos que el Señor nos ha dado para poder serle nosotros obedientes en todo lo que podamos, en todo lo que el Señor por su gracia nos capacita para nosotros podernos mostrar delante del Señor cómo que hemos cumplido esa tarea y que la hemos cumplido fielmente y legítimamente. Y viene en el versículo 6 viene otro ejemplo que ya tiene que ver con el labrador. Dice en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Asimismo, nosotros debemos trabajar primero para buscar frutos, ¿cierto? Nosotros debemos trabajar fuertemente. El agricultor, nosotros sabemos del agricultor cómo es su trabajo tan difícil, tan arduo. Desde la madrugada está cuidando sus cultivos, sus surcos, que no se le metan animales, que cuando el surco está hecho la tierra esté bien abonadita, que esté libre de insectos, de plagas, que esté bien abonada, que esté bien regadita el agua, que el agua, o mejor dicho, que el riego sea correcto, que sea completo, que esté a la hora de vida, etcétera, etcétera. Ese labrador, ese agricultor siempre está esperando que lo que ha sembrado vaya a cosechar el día que tiene previsto, el día que está previsto para la cosecha. Entonces tiene que cuidar siempre, permanentemente, esa siembra que ha hecho. Ese trabajo arduo es una metáfora en la que el Señor nos está diciendo, y Pablo le está diciendo a Timoteo, que así como el labrador dice, debe trabajar primero, trabajar arduamente para buscar un fruto, así mismo es la vida del cristiano, así mismo es la vida del creyente. Debemos estar trabajando permanentemente, todos los días buscando de Él, todos los días en oración, todos los días haciendo nuestro devocional, haciendo nuestras oraciones, todos los días buscando de la palabra, todos los días orando, todos los días conectándonos con Él para que nosotros podamos participar de ese fruto. ¿Cuál es el fruto que el Señor nos da? Ese fruto precioso de poder participar de Él, de ver que con su gracia Él nos ha capacitado para poder hablar de Él, para poder ser transmisores de su palabra, para poder ser esos vasos que Él ha limpiado, y que tú lo utilizas para
para su honra y su gloria, para que los demás, los que no tienen a Cristo, puedan recibir ese mensaje precioso y puedan tener la oportunidad de decir: yo escojo a Cristo, y yo quiero que sea salvo, yo quiero ser salvo, y deseo tener a Cristo en mi corazón. Entonces, para que nosotros tengamos esa capacidad de transmitir todo ese mensaje, debemos trabajar permanentemente, todos los días, estar permanentemente buscando de Él, buscando en oración, leyendo la palabra, yendo a su presencia, escudriñando, leyendo, estudiando permanentemente, estando en comunión con los hermanos, no dejando de congregarnos, participando en labores de la iglesia que Él nos ha puesto, según los dones que nos haya dejado a nosotros, según los dones que haya puesto para nosotros, como ha querido Él que nosotros tengamos y disfrutemos de sus dones y los pongamos a su servicio. Entonces, en ese permanente trabajar diario y que es constante, asimismo nosotros podemos buscar del fruto que es su precioso Espíritu Santo actuando en nosotros para los demás, para extender el Evangelio, pero además de eso, ese fruto precioso que nos tiene prometido en nuestro Señor, una vez que nosotros partamos, y que cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida a juzgar, nos pueda decir: fiel has sido tú, ven y comparte, ven conmigo a compartir este reino milenario en el cual el Señor va a estar por 1000 años reinando en la tierra. Ese privilegio que tendremos nosotros si hemos participado de esos, o mejor dicho, si hemos laborado, si hemos trabajado de esa forma constantemente para conseguir ese precioso fruto. Nosotros comprometidos con el Señor en ese trabajo permanente, así como el labrador trabaja por su tierra, por su fruto, por buscar que un día llegue a cosechar lo que sembró. Asimismo, esa labor permanente nuestra en buscar de Él y en estar conectados con Él producirá ese fruto. Y dice en el versículo 7: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo. ¿Qué es lo que ha dicho? Toda esa enseñanza, todo esto que le ha transmitido Pablo a Timoteo, toda esa reflexión, toda esa meditación en lo que el Señor quiere para Timoteo, que se prepare, que se esfuerce, que sea valiente, que va a tener muchas dificultades, pero que todas esas dificultades, fortaleciéndose en su gracia, las va a vencer y va a poder cumplir con esa gran comisión y de formar a otros para que estos a su vez también formen a otros, y así sucesivamente. Todo esto que Pablo le ha dicho que vaya trabajando y que se vaya preparando y que lo vaya haciendo, dice que piense, que medite en estas cosas. Hay que dedicar nosotros debemos dedicar también tiempo, además de nosotros leer y de nosotros estar en oración y estar en comunión con los hermanos. También tenemos que dedicar tiempo para meditar, para tener un tiempo de reflexión, tener un tiempo de retiro, como de buscar en intimidad con Él. Y meditar en la palabra, meditar. Nosotros debemos no solamente la comunión con el cuerpo y no solamente obviamente tener todo ese empeño en aprender de Él, en leer su palabra y en aprender, en llenarnos más de Él, sino que también es bueno para nosotros, es confortante y es necesario tener un tiempo
privado con Él, tener nosotros allá metiditos solamente con Él, tener ese momento de meditación, ese momento de consideración, de que nosotros todo lo que hemos escuchado de Él lo podamos entender, lo podamos asimilar. Y asimismo, en ese momento también el Señor dice que nos da provisión para entender eso que de pronto no comprendimos, o que no entendimos, o que parte entendimos y que parte no lo entendimos. Cuando tengamos ese momento de intimidad con Él, es un momento precioso, necesario, y que debe ser también permanente para que nosotros considerar las cosas y guardarlas en nuestro corazón, y para que el Señor nos ayude y nos dé ese entendimiento. El Señor viene una vez que nosotros estemos dispuestos. El Señor nos da provisión para tener ese entendimiento, el entendimiento que nosotros necesitamos para conocerlo cada día más, cada vez más, entenderlo más, entender su voluntad y ser partícipes de su obra. Entonces eso es importante, es precioso tener ese tiempo de comunión íntima con Él, para que el Señor también nos ayude con su provisión y nos aclare las cosas. Muchas cosas Él las aclarará en el momento, otras cosas las aclarará en su momento debido, cuando el Señor en su voluntad tenga para que nosotros lo entendamos. Esto es este ejercicio de comunión con Él, de consideración de las cosas que hemos aprendido, y que nosotros pues le dedicamos tiempo a eso. El Señor lo bendice trayendo esa gracia y ese entendimiento en las cosas que no hemos entendido. Hasta aquí esa parte del capítulo 2, en la cual, pues como resumen, Pablo está entregando ese testimonio, le está diciendo a Timoteo, te encargo a ti esto para que tú continúes el trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora. Tú tienes esa responsabilidad de continuar con lo que el Señor nos ha encomendado, nos ha ordenado que debemos hacer. Lucha, pelea la buena batalla, guarda ese buen testimonio, ese buen depósito, guarda el Evangelio, no lo dejes contaminar, guárdalo como tesoro precioso y transmítelo también. Y prepara a otros para que también sean aptos para enseñar a unos terceros, y así sucesivamente con la cadena, para que esto no se pierda, para que este Evangelio precioso siga de generación en generación y tenga un resultado para todo y cada uno del que escuche y tenga la oportunidad de, en su decisión, seguir al Señor Jesucristo, recibirlo en su corazón, tener la salvación y además de eso participar también de este compromiso de transmitir la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo le comunica a Timoteo, y tiene Pablo y Timoteo ahora en el encargo de transmitir esta palabra con la gracia del Señor Jesucristo, que lo fortalece. Asimismo nosotros también aprendemos de esto. Nosotros tenemos ese compromiso y tenemos esa misión, esa gran comisión de transmitir esa palabra, de ser fortalecidos en la gracia del Señor Jesucristo y de buscar siempre de tener dedicación permanente, de tomar tiempo, de no distraernos en las cosas de afuera, de que las cosas de afuera, las cosas del mundo, los compromisos no nos quiten ese tiempo que nosotros debemos dedicarle al Señor para fortalecernos, para aprender de Él y también asimismo para comunicarlo con esa gracia del Señor Jesucristo hacia los demás, para que los demás tengan la oportunidad también de tener conocimiento de Él. Esto es lo que pues Pablo le da a Timoteo y también nos da a nosotros
que es conocimiento y que es enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo, y es participar de esa gran comisión en la cual ninguno de nosotros debemos negarnos, porque es su gracia, su bendita gracia y su bendito poder que nos ha dado a nosotros, y que ese poder a través de su Espíritu Santo no lo podemos dejar quieto. Eso es para que corra la palabra, para que corra y para que sea partícipes todos los que nosotros podamos comunicarles ese gran evangelio, esas grandes noticias, esas buenas noticias de que tenemos esa oportunidad de conocer al Señor Jesucristo, y de que cada uno tenga la posibilidad de decidir por Él y de tener ese mensaje precioso de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, que murió, que dio su vida por nosotros, que todo el que crea, todo aquel que crea, tiene esa dicha de tener la salvación, el perdón de pecados, y que también además puede iniciar esa carrera preciosa de conocer al Señor y de ser ejemplo para otros, para que otros también tengan la oportunidad de conocer. Eso es lo que el Señor transmite con este mensaje. Gracias al Señor por su palabra, y gracias a todos ustedes por su tiempo, por venir aquí, por compartir con nosotros, por tener esa oportunidad de comunicarnos y de tener también la oportunidad de aprender un poquito más de su palabra. Entonces, terminemos esto con una oración dándole gracias al Señor por su